Infancia de Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, hijo ilustre del Perú, con una niñez, aunque precariamente económica, se supo forjar por sus habilidades y talentos natos en la poesía. Hijo menor con 10 hermanos, sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Garronero, que aunque contaron con pocos recursos, se las ingeniaron para que César Vallejo tuviera estudios en los que sobresaliera su talento. Con gran inocencia quiso acoger el sacerdocio, dado como alternativa por sus padres para que se pudiera desarrollar, pero el destino quiso que se continuara como un gran intelectual de su época, pues esto se ve plasmado en una gran cantidad de sus obras literarias, como se ve plasmado el vocabulario litúrgico y bíblico. Mediante su niñez con aspectos precarios, permitió que se hiciera un hombre, pues sacó especialmente aspectos muy humanos de su persona. De igual manera, ser responsable en sus tareas que realizaba. Esto le llevó a desarrollar a tener un pensamiento muy innovador en su época, apartándose de las corrientes de lo que se debía escribir, teniendo una forma innovadora de escribir. Esta niñez, aunque pobre, nunca le faltó lo que todo ser humano debe de tener, el amor de su familia, lo cual le permitió continuar aún en momentos difíciles de su vida, pues los recuerdos de sus padres, enseñándoles qué es lo correcto y apoyándolos en sus decisiones, hundó en él para ser ese gran hombre. Muy buenos días, mi nombre es Glenito Romero, soy de la carrera de Contabilidad y el subtema que me ha tocado exponer es Vallejo en Europa. En 1923, Vallejo decide viajar a Europa a la edad de 32 años, después de que estuvo envuelto en un incidente dramático por el cual fue detenido injustamente. Él decide viajar a Europa ya que su caso se iba a reabrir. A poco tiempo de su llegada a Europa, su situación económica empezó a pasarle factura. Durante sus primeros años fueron un pesar en su corazón. Pese a ello, no dejó de ejercer su pasión. En el año 1921, conoce a su primera compañera sentimental, la princesa Henriette Messier, que convivió hasta el año 1928. En ese mismo año viaja a Moscú, Rusia. Al retornar a París, decide fundar una filial del Partido Socialista. En el año 1929 convive con Georgette, una jovencita de tan solo 20 años, donde con ella realiza el segundo viaje a Moscú, Rusia. También conoce nuevas ciudades como Praga, San Petersburgo, Viena, entre otros, y fue corresponsal del diario El Comercio y la revista Variedad en el mundo. En el año 1930, a la edad de 38 años, viaja a Madrid, España, donde publica su poemario Trilce para la crítica española. Anteriormente ya lo había publicado en Lima, pero decide también publicarlo en Europa. Al retornar de París, Francia, es expulsado por hacer propaganda comunista, donde regresa a España y se relaciona con literatos como Federico García, Rafael Alberti y Miguel Unamuno. En el año 1931 publica su libro El Tusteno, como también su ensayo Rusia en 1931, que fue un éxito en ventas en 3 ediciones en 4 meses. También le niegan la publicación de su cuento de Paco Yunque, ya que era muy triste. Ahora hablaremos acerca de las obras de Vallejo cuando se encontraba en Europa. Entre ellos tenemos Rusia 1931, que es un libro de crónicas y reportajes del escritor peruano, donde reúne sus impresiones sobre los alcances de la revolución comunista en el suelo ruso, fruto de sus viajes a lo largo de la Unión Soviética.
Ahora tenemos El Tusteno. El Tusteno es una novela socialista publicada por primera vez en Madrid en 1931. Es una obra de denuncia contra los peligros de la penetración imperialista en el Perú, que se realiza por intermedio de las grandes transnacionales mineras. También tenemos Trilce, que es un libro de 121 páginas y 16 de prólogo, formado por 77 poemas sin títulos. ¿Pero qué significa Trilce? Trilce significa, tiene varios significados, pero uno de los más comunes es que significa triste y dulce. Y por último tenemos Los Heraldos Negros, que se escribió cuando César Vallejo tenía 25 años, el cual destaca el dolor de la condición humana, pero específicamente en este poema destaca el sentimiento de culpa, de dolor. Acá tenemos el poema. Vamos a leer la primera estrofa que dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ello la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Claramente podemos ver e identificar que hay culpa, hay dolor en este poema acerca de la muerte de César Vallejo. Vallejo falleció un viernes 15 de abril de 1938. Muere en París, pero no un jueves como se cree. Es el poema donde describe su muerte, titulado Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con agujero, un día del cual tenga yo el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, que proso esos versos, los húmeros, me he puesto a la mala. Jamás como hoy me he vuelto, con todo mi camino, a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia en los caminos. Claramente podemos interpretar que Vallejo hablaba de él, predecía su muerte, pero silenciosamente. Vallejo. Y hoy me ha tocado hablarles sobre el emprendimiento cultural, y tenemos que conocer que un emprendedor debemos identificarlo por el tipo de oportunidades a los que ellos, con manera positiva y asertiva, resuelven las necesidades. También es aquel que asume riesgos, que sabe que tiene muchas cosas que hacer y que todo depende de sí mismo, pero sigue adelante. Entonces, un emprendedor es uno de los principales motores de crecimiento, que se atribuye al impulso económico y al desarrollo del país. Entonces, obteniendo habilidades al observar los cambios que se presentan en su entorno persistente, la cual le permite afrontar cualquier barrera u obstáculo que se pueda presentar, esto según Carrillo. Efectivamente, los emprendedores deben ser vistos como personas de cambio positivo, que demuestran pasión por lo que hacen, asertivos en tomar decisiones y asumen nuevos retos. Sus habilidades en identificar y actuar en búsqueda de nuevas oportunidades de negocio o alternativas de solución. Por lo tanto, no se limitan a esperar, sino que se asumen los nuevos retos para sobrepasar los estándares. Uno de los emprendedores mencionados, como Juan Snack, que con la marca Joseph de jeans lograron ayudar a niños de zonas altoandinas a conseguir abrigo con la implementación de una promoción asegurada, que por cada compra que uno hacía, también se le enviaba una de la misma marca a las zonas más necesitadas. Otro proyecto innovador que es por medio virtual es el de Pamela, que con su plataforma Mascota funcionó como difusión para la adopción de animales que viven en albergues. Consiguió una gran acogida por la innovación. Y por último tenemos a Claudia, que creó su propia ONG, que se llama Emprendedoras del Hogar. Esta ha seguido ofreciendo capacitaciones a mujeres en el cuidado del hogar, en la atención a menores de edad, y además a prepararse de manera psicológica para los nuevos cambios en el exterior, ya que estas mujeres han sufrido de maltrato. Este propio emprendimiento ha sido enfocado para el empoderamiento de las mujeres. Esto según Coca-Cola en una de sus tantas entrevistas. Entonces, un emprendedor no solo es querer y tener una idea de negocio que te permita crecer,
sino que debes poseer un cúmulo de actitudes y aptitudes que te permitan afrontar los retos y desafíos, visualizarte y identificar la generación de un proyecto. En conclusión, el conocimiento del emprendimiento peruano es muy destacado, de lo que en esta jornada donde se ha hablado, se ha presentado las nuevas propuestas de innovación y la Hola, mi nombre es Dana Teque, de la carrera de nutrición, y estaré presentando el tema de perfil, características y tipos de emprendedores. Comenzamos con el perfil de un emprendedor. Un emprendedor exitoso es quien tiene una idea y se esfuerza para ponerla en práctica, pero también no es solo quien pone en marcha su idea, sino que acepta las consecuencias como parte del desafío que es gestionar un proyecto. Si bien es cierto que hay que tener cierto perfil, ¿no? Y es importante, se destaca que como en todo proyecto, solo es posible su logro si se emplean habilidades, teniendo como prioridad que ésta se ejecute con el fin de que su desarrollo pueda realizarse de forma óptima. Para esto deben tener ciertas características que ayudarán al desarrollo de su proyecto y al esperado logro del mismo, como lo son motivación, capacidad y competencia. Motivación para ser constante. Un motivo que sea el empuje del individuo a continuar con el trabajo que viene realizando. Capacidades, como por ejemplo calcular el riesgo y encontrar que éste sea moderado o nulo, capaz de proyectarse, el ser bueno o excelente dentro de su experiencia y confiar en ello. Y por otro lado, competencias, como lo son responsabilidad, determinación, deseo de retroalimentarse, energéticos, organizados, ¿no? Y tal como vemos en la diapositiva, también tenemos tipos de emprendedores. En este caso nos vamos a enfocar en 3, que son los que regularmente podemos ver crearse dentro de nuestro entorno más cercano, ¿no? Tenemos al emprendedor especialista, emprendedor social y emprendedor por necesidad. Comenzaremos con el emprendedor especialista. El emprendedor especialista es una persona muy metódica y técnica. En lo regular se centra en ideas para un sector en específico y busca generar impacto a nivel corporativo con ellos. En su mayoría son profesionales que combinan sus conocimientos con el emprendimiento para que puedan desarrollar un proyecto que les genere dinero o ingresos. Continuamos con el emprendedor social. Este, en lo regular, no busca dinero ni reconocimiento. Solamente se enfoca en resolver algún problema en su sociedad o comunidad mediante algún sistema innovador, ¿no? El emprendedor social busca que sus ideas se ejecuten con el objetivo de que las personas puedan tener una mejor calidad de vida, ¿no? O su entorno pueda mejorar. Tenemos el emprendedor por necesidad. Se podría decir que este es quizás el que hemos podido ver durante este tiempo de pandemia mucho más regularmente, ¿no? En donde la necesidad hizo que muchos creáramos formas diferentes de generar ingresos para nuestros hogares. Un emprendedor por necesidad es quien, luego de una situación desfavorable, como por ejemplo desempleo, situación económica y otras, deciden que iniciar un negocio es la manera de solventarse. Y claro, por otro lado también tenemos o encontramos personas que no se conformaron con recibir solo su sueldo o no podrían acceder a mejores sueldos y decidieron satisfacer estas necesidades con un negocio propio. Por último, para culminar la presentación, podemos decir que un emprendedor responsable es fundamental para que se cumpla el objetivo de iniciar, desarrollar y ejecutar su emprendimiento, pero solo si decides ser un emprendedor responsable. Eso es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Abigail Blanca Vargas Alcázar y en esta oportunidad hablaré sobre lo que es el documental, su definición. Y al realizar esta investigación me di cuenta que el documental viene siendo un medio atractivo
para todos los espectadores a lo largo de estos años. Sin embargo, no existe mucha información que ayude en la comprensión de este género. Entonces, ¿qué es un documental? Un documental audiovisual se caracteriza por representar imágenes con diferentes sonidos y movimientos que sean más fáciles de comprender y brinden una percepción artística a lo largo de la grabación. Otra definición también sería que, según Ceballos, en el año 2019, nos dice que el documental es una manifestación del cine y es expresado como un arte a través del realizador y el artista que interpreta, brindando contenido y a la vez transmite información que da conocimientos de la vida misma. Y efectivamente, el documental es un arte que no se debe apagar, ya que da posibilidades de conocer información de una manera distinta, de una manera más atractiva ante el espectador. Y no cabe duda que cada vez más se cuentan historias reales e importantes que serán recordadas siempre. Mi nombre es Nicolás Velazueros, de la carrera de Negocios Internacionales. Comenzamos. Aquí yo tengo dos subtemas importantes, los cuales son el documental y la comunicación respectivamente, como lo he mencionado. Voy a empezar primero por explicar lo que es el documental. El documental en sí es una renovación en lo tecnológico, para que la comunicación e información tenga una variedad de soluciones y se relacionen entre sí, como la producción y difusión, teniendo al alcance una amplia cantidad de personas, las cuales utilizan YouTube, una plataforma, la cual impulsa dicha obra de manera simultánea en estos últimos años. El punto favorable del documental es que lleva a cabo una noticia de cualquier precedente o hecho actual, ya que es por una producción de documentales audiovisuales, teniendo en cuenta precisamente un producto o servicio, menos el utilizar algunas tácticas de marketing. Simplemente el único objetivo a seguir es que se pueda dar a ver y accionar un tema en cuestión. En cambio, la comunicación es la forma en cómo nosotros intercambiamos argumentos o conversaciones y tiene un objetivo específico, el cual es interrelacionar, ya que implica las materias de indagar, lo cual es primordial en nuestras vidas. Existen dos tipos, tanto la directa e indirecta. La directa es donde se transmite la información precisa, en cambio la indirecta nos permite intercambiar señas o expresiones. En conclusión, la tecnología cada día está creciendo, lo cual facilita la comunicación entre las personas, y no solo enterarnos de nuestro entorno social, sino también de la actualidad de nuestro país y mundo. La comunicación ha ido cambiando con el tiempo, ya que las personas utilizan herramientas, plataformas digitales, aplicaciones para transmitir alguna información. Y llegamos a una conclusión en que tanto el documental como la comunicación tienen en común expandir una información rápida y precisa a través de una infinidad de videos por plataformas digitales, que hoy en día son de lo más usado por las personas. Gracias. Importancia de un documental. Voy a mencionarles a Tankara. Tankara menciona que son procedimientos y técnicas para almacenar información en documentos con una presentación temática congruente y razonada. El documental tiene pasos dando búsqueda de la información sobre algún tema a respecto con los datos conseguidos que tiene con una fuente confiable en la cual científica tiene que ser obviamente según la investigación requerida. Como bien sabemos, el documental nos trae mucho aprendizaje mediante la búsqueda de información. El autor lo plasma mediante el documental, ya que ahí nos trae como aprendizaje según lo que él ha aprendido
sobre el documental. Les voy a comentar sobre un documental que se hizo, que lo realizaron dos hermanos peruanos, los hermanos Sarmiento, en el cual se titula El Río Verde, el tiempo de los Yacuruna. Director y productor, hermano Sarmiento, les duró 5 años en realizar este documental, en el cual se debió a los constantes viajes y travesías que implicó la producción de este film. La sinopsis. Le voy a comentar sobre el documental. Bueno, el documental se trata sobre la selva, habla sobre los valores, las culturas, su creencia de las personas en las cuales habitan en la selva. Voy a comentarles sobre Sarmiento. Él nos menciona que el proceso de un documental trae aprendizaje mediante las lecturas e investigación que se van dando, mientras se busca la información requerida en recursos de la lectura. Él nos menciona que tiene que existir una relación entre el ambiente y en el lugar en el que se va a ocurrir los hechos. Esta es una relación muy importante en la cual se tiene que ver reflejada en el documental. Gracias. Mi nombre es Aarón Villegas y hoy yo le voy a hablar sobre el periodismo de Vallejo, que es el subtema de nuestro tema en general trabajado en equipos titulado Trilce. ¿Cuál es la función de cualquier periodista? Como se puede reconocer, la función del periodista se centra en la búsqueda y transparencia de la información para la sociedad. El periodista es el canal principal de información. En la actualidad, son ellos quienes se encargan de realizar el cubrimiento de los diferentes eventos que resultan de nuestro interés. ¿Quién era César Vallejo para el periodismo? Yo considero que este mismo era muy importante, ya que ser periodista conlleva la gran responsabilidad de transmitir la verdad, como lo hizo el gran autor peruano César Vallejo. El escritor César Vallejo solía defender firmemente los derechos del arte, del espíritu y de los creadores. Este personaje muestra que no permite el abuso de la integridad de las personas, ya que se volvió un ejemplo de su propia vida y también yo recalco, el esfuerzo de defender lo correcto en su etapa periodística. Y este mérito es a base de todas sus acciones. Es por ello que Whitson titula a Vallejo como un personaje que en su vida matutina y en su etapa periodística defendía la integridad humanitaria con exactitud y belleza. Y a su vez Vallejo detestaba adjetivar, apostaba hasta el cansancio por la expresión precisa y la condensación. Yo creo que él siempre buscaba acciones que debemos de realizar, ya sea como sus poesías, sus obras, pero no menos importante, Vallejo nos deja un ejemplo de prevalecer la verdad, demostrándolo en su etapa periodística. Yo considero que Vallejo es una persona que se enfocó en lo que realmente debería ser un periodista, que era decirle a las personas o compartirle a las personas la información correcta, exacta, de las situaciones que pasaban en el día matutino. En otra ocasión, Porrillo, en su libro, él busca recalcar que Vallejo siempre estaba en un paso adelante gracias a la gran investigación que él realizaba para sustentar su trabajo, junto con un punto de vista preciso por la información que conlleva al historiador a encerrarse en presentar y contar la noticia. Además, Vallejo, gracias a su formación y militancia, logró hacer su poesía universal, siendo esto lo que aseguraba Porrillo, y a su vez Vallejo buscaba manifestar la base científica de su periodismo. Él era un periodista que odiaba la prensa amarilla, ya que se basaba en engañar a las personas y a su vez en la mayoría de sus textos periodísticos se destacaba su percepción por la integridad social y el destino del Perú. Como conclusión, lo que yo aprendí de César Vallejo en su etapa periodística es que nosotros debemos enfocarnos en transmitir la verdad, en ser honestos, en enfocarnos en realizar las cosas con exactitud y honradez. Él nos da un gran ejemplo, como por ejemplo contrarrestar lo que era la prensa amarilla, que era una prensa que simplemente buscaba el beneficio para la misma empresa
y no buscaba lo que realmente se debería hacer, que era compartir la verdad. La obra escrita por César Vallejo, Trilce, fue muy adelantada para su época, pues está considerada, merced a sus audacias lexicográficas y sintácticas, como una obra capital de la poesía universal moderna y obra cumbre de la vanguardia poética en la lengua española. Al respecto, Ortega afirma: percibe un cambio notable, pero también una continuidad profunda, pues Trilce deja atrás toda la retórica literaria heredada y continúa el proceso de reconocimiento poético. Inaugurando en el primer libro, traspasa las imágenes generalizadoras y el predominio afectivo que distinguían a los primeros poemas, para proponerse el camino infernal de una aventura interior donde la poesía ampliará su capacidad de cuestionamiento y empezará a sugerir su necesidad de fundación. Efectivamente, Trilce vino trayendo nuevas cosas al mundo literario. Con la herencia que le dejaron, su etapa poética fue crucial y polémico, siendo uno de los más relevantes obras que tiene César Vallejo, mostrando sus dotes poéticos.